¿Bolivia debe seguir exportando hidrocarburos y energía? ¿Puede Bolivia sustituir los hidrocarburos? ¿Cuánto costará sustituir hidrocarburos por energías renovables? Agua y energía. Plan para sustituir hidrocarburos. Es una respuesta desde la ingeniería a un problema de dimensiones mayores que la humanidad deberá resolver durante el siglo XXI. Aplicación a Bolivia. Demanda de energía, biocombustibles, hidrógeno verde, combustibles sintéticos. ¿Por qué son necesarios los biocombustibles? Tiene que quedar claro que hay un incremento sostenido de la demanda, tanto de diésel como de gasolina. Y por otro lado, hay una reducción de la oferta local. Cada vez el país tiene menos condiciones de producir diésel y gasolina. Y por otro lado, hay una reducción del crudo liviano a nivel mundial. Esto es muy importante que se entienda. Gran parte del petróleo liviano de buena calidad para producir gasolina, diésel y con bajo costo ya ha sido extraído, ha sido consumido en los últimos 100, 120 años. Entonces, hoy el mundo está enfrentando el problema de que tiene que empezar a acceder a petróleo pesado, y refinar el petróleo pesado es más complejo, es más costoso, y en muchos casos, cuando la refinación no es adecuada, produce combustible de mala calidad. Entonces, ese es un problema que ha venido enfrentando el país durante los últimos años, con mayor o menor importancia, ¿no? Pero se va a agudizar en el futuro, no solamente para Bolivia, sino también para muchos otros países que tienen el problema de acceso a divisas, de que no tienen los suficientes recursos para pagar por el combustible precios elevados, pero también de que no tienen controles de calidad adecuados. Sus controles de calidad son laxos. Entonces, los proveedores, los que manejan la logística de provisión de combustible cuando es importado, entonces en los países en los que tienen controles laxos en la calidad del combustible, introducen gasolina y diésel de mala calidad. Ha sucedido en África, en otros países de Latinoamérica, y es probable que esto se agudice en el futuro. Entonces, considerando ese problema, su extrapolación a los próximos 10, 20, 30 años, el país tiene que pensar seriamente en que es extremadamente importante utilizar biocombustibles solo para consumo interno, no para exportar. Eso tiene que quedar muy claro para evitar que haya una presión inadecuada sobre el bosque y se empiece a competir con la producción de alimentos. Por otro lado, también tiene que quedar claro que la capacidad que tienen las refinerías en Bolivia en este momento, Gualberto Villarroel, 39.750 barriles por día, y la refinería Guillermo Elderbel en Santa Cruz, 24.600 barriles por día, sus capacidades dan un total de 64.350 barriles por día. 64.000, porque pensar de que van a trabajar a su máxima capacidad del 100% del tiempo no es real. El orden de magnitud, 64.000 barriles por día, y están diseñadas para trabajar con el crudo del país, que es crudo liviano. O sea que si por cualquier motivo el día de mañana, de aquí a 20 a 10 años o 15 años, es necesario importar crudo que no sea liviano, hay que cambiar esas refinerías con inversiones millonarias. Entonces es mucho más eficiente, es mucho más razonable. El país se hace independiente, migrando de manera orgánica, bien pensada, a los biocombustibles. Entonces, ¿cuáles son las opciones? La opción A: importar gasolina y diésel a precio internacional de buena calidad. Algunos podrán pagar, pero la mayoría evidentemente no, por la realidad del país. Una opción B: ampliación de refinerías para crudo liviano, importación de petróleo liviano, en la medida en que se agote el petróleo liviano que tiene el país. Opción C: ampliación de refinerías para crudo pesado importado, con la complicación que ello demanda y el gasto que demanda, como ya se mencionó. La opción D: biocombustibles para consumo local,
Y la opción E, una combinación de las opciones anteriores, que es muy probable que termine siendo la que también se imponga. Pero que quede claro que los biocombustibles son una alternativa que no puede dejarse de lado en el futuro. Ahora, en el caso de los biocombustibles tiene que quedar claro los rendimientos. Estos son los datos que se presentan a continuación, provienen de la FAO. Esa es la fuente. Entonces, en el eje de ordenadas está el rendimiento de cada cultivo en la producción del biocombustible, metros cúbicos por hectárea de biocombustible, y en las abscisas el tipo de cultivo. Entonces la caña de azúcar tiene una producción de aproximadamente 450 metros cúbicos por hectárea o 350 dependiendo del tipo de suelo, del clima, de las condiciones de lluvia. No se puede hablar de aproximadamente 4 metros cúbicos por hectárea. Y en el caso del país, como ya existe una larga tradición en producción de caña, el país ya tiene experiencia en producción de etanol como biocombustible de la caña. Entonces, sin lugar a dudas, para el etanol, la caña de azúcar es una de las alternativas más viables, es la alternativa más viable, ¿no? Pero también debe mencionarse de que la caña de azúcar tiene un periodo, que es la zafra, y en los momentos en que no hay zafra, no hay producción de etanol. Entonces el país tendría que cubrir esos periodos con una gran capacidad de almacenamiento de combustible, lo que no es un tema menor, pero se puede combinar con el sorgo dulce. Ese es un tema también que no puede dejarse de lado. En el caso del diésel está la soya como una alternativa y la palma de aceite. Ahora, utilizar la soya para biocombustible es irracional, absolutamente irracional, porque su rendimiento es de 0,5 metros cúbicos por hectárea en promedio, de acuerdo a los datos provistos por la FAO, mientras que la palma de aceite es de 4 metros cúbicos por hectárea. A eso hay que sumarle de que la palma de aceite es un cultivo perenne y la soya no. Entonces la soya tiene que ser utilizada para otras cosas, para producción de aceite, producción de alimento balanceado, para exportación, generación de divisas, pero no para biocombustible. El cultivo que ocupa menor superficie y que tiene los mayores rendimientos para biocombustibles es la palma aceitera como cultivo perenne, pero de ninguna manera, y esto tiene que quedar claro, es para exportación de biocombustibles, solo para consumo interno y sustituir hidrocarburos. Eso lleva a que, siguiendo la transformación para la demanda 2060, con el etanol 20%, el diésel 20%, se requeriría una superficie de 445.000 hectáreas de caña de azúcar adicionales y de aceite de palma, ¿no?, para el biodiesel de 275.000 hectáreas, lo que da un total de cultivos perennes, sumando caña de azúcar y palma aceitera, de 720.000 hectáreas adicionales de cultivo para satisfacer la demanda de biocombustible. Ahora, la caña de azúcar es un cultivo potenciador de una verdadera economía local. ¿Por qué? Porque produce azúcar, produce alcohol y produce el etanol en distintas versiones, E5, E10, E20, hasta el E95, 95% o el 100% como hoy existen los autos flex que toleran cualquier combinación de etanol con gasolina, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta es una tecnología antigua, madura. El primer auto con etanol, 100% con etanol, es el Fiat 147, que fue producido en 1979 en respuesta a la crisis del petróleo de 1973. Tecnología absolutamente madura, ¿no? Luego viene el Volkswagen Gol 1.6 Total Flex, que permite la combinación etanol-gasolina producido en distintas proporciones el 2003, ¿no? ¿Y dónde está la diferencia con los motores normales? En que los inyectores y los tanques tienen que ser resistentes a la corrosión y tienen que tener un sistema de arranque en frío. También esa es una tecnología absolutamente madura y el país tiene que avanzar a paso firme en la sustitución de la gasolina por el etanol. Entonces, como ya mencioné, uno de los problemas que hay trabajando solo con la caña de azúcar, es la logística de almacenamiento por los periodos de cultivo de la caña de azúcar, pero eso se puede resolver con tanques
solamente almacenamiento, pero también con producción de sorgo dulce para tener biocombustible los 12 meses, en el caso del etanol. En los cálculos que se han hecho, se plantea una sustitución de al menos un 20%, tanto para el etanol como para el biodiesel, para no presionar mucho en el cambio de todo el parque automotor. Sin embargo, en el caso del etanol tiene que quedar claro que la tecnología es absolutamente madura, está disponible y puede llevarse al 100%. ¿Qué pasa cuando hay que sustituir el gas natural en hogares? Una alternativa es electrificar al 100%, como ya se mencionó en algún capítulo anterior. La otra alternativa es sustituir el gas natural por el biometano. Utilizar el carbón vegetal, ya se verá cómo, o pellets, ¿no? Porque esto demanda consideraciones especiales. Ahora, en cada caso tiene que realizarse una evaluación de la alternativa considerando su viabilidad técnica y económica. En el caso de la electrificación, ¿no? Se estimó una potencia requerida para sustituir el 100% del gas natural de 0,85, 5 gigavatios, y podría ser reducida a 0,5 considerando de que hay mayor eficiencia en la electrificación. Sin embargo, los costos son prohibitivos cuando se quiere tomar la energía de la red. Entonces, la electrificación al 100% va a ser viable en la medida en que se instalen paneles solares en hogares y haya independencia en la generación de energía. En los hogares de escasos recursos, la sustitución del GLP o del gas natural subsidiado no tiene que ser muy bien planteada porque genera una inviabilidad económica. Ahora, en el caso del biometano, ¿no? ¿Qué significa sustituir el gas natural por biometano? Bueno, nuevamente, para producir biometano hay distintas alternativas, datos también provistos por la FAO. Se tiene un rendimiento en la producción de biometano en metros cúbicos, en ordenadas, por kilo de materia seca. Y las alternativas, el estiércol bovino, los purines de cerdo, es decir, estiércol de cerdo, el ensilado con rastrojo de maíz o de pasto, ¿no? Y el ensilado de maíz con la planta entera y lodos de depuradoras de plantas de tratamiento de aguas residuales. Las mejores alternativas para producir biometano están con el ensilado de rastrojo de maíz o el ensilado de maíz, la planta entera, con un valor referencial de 0,36, 0,42, 0,40 metros cúbicos de biometano por kilo de materia seca. Ahora, si se hace la transformación para satisfacer la demanda de gas natural con biometano en el país, debido a cómo se ha avanzado en la provisión de gas natural en hogares y en comercios, no debe olvidarse que el país ha hecho un gran esfuerzo por sustituir la garrafa por las redes de gas natural. Entonces, si ahora se quisiera sustituir el gas natural por biometano utilizando la mejor alternativa, que es el maíz o el pasto, el rastrojo de maíz, ¿no? Entonces se requeriría una superficie de 2,25 millones de hectáreas. Es una superficie mayor. Entonces, claramente, y además ese biometano habría que manejarlo, o sea, para poder convertirlo en un sustituto del gas natural, o sea, no es un tema menor, y los costos es muy probable que comparados con los costos actuales, ¿no? Sean bastante superiores. Entonces, el biometano se plantea más por ahora, mientras no existe una disrupción tecnológica, como una materia prima para la industria. Alternativas para calor en hogares, en los lugares donde no es posible electrificar al 100%, o los hogares de clase media, media alta o alta, sino clase media baja, o las familias de menores recursos. Bueno, una alternativa sería trabajar con biomasa residual de manejo de bosque, ¿no? Que viene del control de incendios. Ya se explicó en el capítulo de oferta de energías renovables que el país tiene bosques sometidos a la presión de incendios. Entonces, una forma de contribuir a la reducción del riesgo de incendios es eliminando la biomasa residual. El concepto, porque en la práctica es bastante más difícil. ¿Eso qué significa? Retirar toda esa biomasa residual. Se habla de que del total de la biomasa del bosque, aproximadamente por año, un 5 a un 10% sería biomasa residual, ¿no? Y manejando esos porcentajes es posible tomar esa biomasa residual y convertirla en pellets o en carbón vegetal, que luego podría sustituir el día de mañana ante la necesidad imperiosa de sustituir el gas natural para calor en hogares.
Bueno, en el caso del pellet, ¿no? Hay que recordar que su poder calorífico está en 17 megajoules por kilo, en el caso del carbón vegetal 30 megajoules por kilo, y no hay que olvidarse que el gas natural, que es el que se quiere sustituir, es de su poder calorífico inferior está en 50 megajoules por kilo. Es por eso que cuando se quiere sustituir el gas natural por pellets o por carbón vegetal se requieren inmensas superficies de bosque, porque no hay que olvidarse, lo repito nuevamente, que el bosque sigue intacto. Se habla de la biomasa residual, de manejo de bosque para controlar incendios y prevenir los incendios. Lo están haciendo, por ejemplo, en California en este momento. Entonces, si se quisiera sustituir el gas natural de esta forma por carbón vegetal, se necesita manejar aproximadamente 1 millón de hectáreas. Y en el caso de los pellets, 2,9 millones de hectáreas. Son superficies mayores y evidentemente los costos no son en absoluto despreciables. El hidrógeno verde es un claro sustituto del diésel porque se usa para maquinaria pesada, ¿no? Estamos hablando de grandes camiones, y en el futuro para maquinaria agrícola, ¿no? Si se quisiera sustituir la demanda de diésel, ¿no? Según los árboles lógicos ya explicados, ¿no? El remanente de diésel, ¿no? La potencia equivalente, 3024 megavatios, y considerando la estequiometría y los rendimientos, como fue ampliamente explicado en capítulos anteriores, ¿no? Y considerando que la relación de que 9 kilos de agua producen 1 kilo de hidrógeno y que la entalpía de la reacción es de 286 kilojoules por mol, el consumo de energía teórico, ¿no? Y además la densidad del hidrógeno respecto de la densidad del diésel y la necesidad de comprimir el hidrógeno, como se explicó ampliamente, hasta 700 bares, bueno, lo que sucede es que, considerando también que hay pérdidas de masa por fugas en juntas y válvulas, ¿no? Y un rendimiento másico de 1 a 3, la cantidad de agua requerida es de aproximadamente, para sustituir el diésel requerido en el 2060, es de 0,68 metros cúbicos por segundo, considerando un rendimiento de la electrólisis de 0,70 y un factor de compresión del gas de 1,70, más el consumo de energía para producir el hidrógeno, se requieren 17 gigavatios de potencia instalada. O sea, miren la relación, ¿no? La potencia de diésel equivalente es de 3,024 gigavatios, pero para producir el hidrógeno que sustituya esa potencia equivalente se requieren 17 gigavatios de potencia instalada en energías renovables. Se está enfrentando un problema de dimensiones mayores. A esto hay que sumarle que el costo del hidrógeno verde respecto al costo actual del diésel es de aproximadamente 4 a 5 veces. Y a esto hay que sumarle, a ese costo hay que sumarle las inversiones en almacenamiento y transporte, más las inversiones en las hidrolineras, más la adquisición de maquinaria que opere con celdas eléctricas. Y este es un tema increíble que no hay que olvidarse. Es decir, si se quiere sustituir todos los camiones, tractores y maquinaria cosechadoras, maquinaria agrícola, por celdas eléctricas que demandan platino de acuerdo a la tecnología actual, va a haber la suficiente cantidad de platino para sustituir todos los motores de toda la maquinaria en todo el mundo. Es un problema, lo repito, de dimensiones mayores. Bien, combustibles sintéticos. Una alternativa que en este momento se maneja debido a que la tecnología del hidrógeno verde no está dando los resultados esperados y que la electromovilidad con baterías tiene serios problemas para su expansión a gran escala, los fabricantes de autos han vuelto a plantear los combustibles sintéticos, tecnología desarrollada entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el proceso Fischer-Tropsch, como ya se mencionó. Hay dos alternativas, una es tomar hidrógeno verde, mezclarlo con dióxido de carbono de la atmósfera, ¿no? Y producir con eso combustibles sintéticos. Bueno, ¿cuál es el problema? La reducidísima concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, partes por millón. Primer punto. Segundo,
intermitencia en la generación de energía solar y eólica, ¿no? La fotografía muestra una planta experimental, una planta piloto que ha implementado Porsche en el sur de Chile por la existencia de energía eólica relativamente regular, abundante y barata, existencia de agua dulce para la producción de hidrógeno verde, y que están tratando de ver, de masificar esto y sobre todo analizar el tema de los costos, ¿no? Bueno, pero el problema que hay es que hay intermitencia en la generación de energía, entonces otra vez se vuelve al nudo gordiano de las energías renovables, es decir, hay que almacenar energía, ¿no? Y es un tema que hay que resolver. Una segunda opción es utilizar biomasa residual de manejo de bosque, carbón vegetal para producir combustibles sintéticos, algo que también ya se ha puesto sobre la mesa. Entonces, el concepto nuevamente es el de tomar el bosque, 100% del bosque, ¿no? Considerar solamente el 5% o el 10% de biomasa residual producida por año con la finalidad de evitar incendios, ¿no? Y considerar que esa biomasa residual puede ser transformada en carbón vegetal, que tiene un poder calorífico de 30 megajoules por kilo, pero no hay que olvidarse que el carbón mineral, que fue el que dio el origen al proceso Fischer-Tropsch para generar combustibles sintéticos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el poder calorífico era mayor, 46 megajoules por kilo. Y bueno, ese poder calorífico se aproxima al de la gasolina y al del diésel. Bueno, en el caso del carbón vegetal hay un menor poder calorífico, lo que da menores rendimientos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que hay con el proceso desarrollado para el carbón mineral? Bueno, hay que hacer un acondicionamiento del gas de síntesis, ¿no? Hidrógeno con el monóxido de carbono. Aquí también tiene que quedar claro que algo de hidrógeno se requiere, no es simplemente utilizar el carbón vegetal al 100%. El proceso es exotérmico, con excedentes que pueden ser inyectados a la red, ahí no habría problema. Y en el caso de la producción de la gasolina, la temperatura del proceso es entre 300 y 350 grados con una presión entre 20 y 40 bares. El catalizador es hierro, así que no, como el país produce hierro, no habría demasiado problema, pero el catalizador es en base a hierro, pero es específico, ¿no? En el caso del diésel, la temperatura es levemente diferente, entre 190 y 260 grados, con una presión de 20 a 45 bares, y el catalizador es cobalto. Bueno, el país no es ampliamente difundido, pero se sabe que en el país hay minas de cobalto que podría usarse en el caso de baterías de litio, en este caso también como catalizadores de ser necesario. Pero acá viene el gran problema, que el manejo de bosque para recolección de biomasa residual, para control de incendios, ¿no? En un caso se requerirían para la gasolina 6,5 millones de hectáreas y para el diésel aproximadamente 4 millones de hectáreas. Son superficies mayores que presentan desafíos logísticos de grandes dimensiones, porque repito, no simplemente es biomasa residual para evitar incendios en el manejo de bosque. El bosque sigue intacto, solamente se recolecta el 5 o 10% de la biomasa residual. Bien, y en el país, ¿esto podría funcionar? Bueno, considerando que la idea es preservar bosques, ¿no? Con la recolección de biomasa residual para bajar la presión de incendios, hay que recordar de que el país cuenta con 12 millones de hectáreas bajo presión de incendios en este momento. Entonces, si ahora se considera la cantidad de hectáreas requerida para carbón vegetal y sustitución del gas natural, residuos boscosos, ¿no? Requeridos para carbón vegetal y producción de gas natural, residuos boscosos requeridos para producción de gasolina y residuos boscosos requeridos para producción de diésel, el subtotal de manejo de bosques de 11,60 millones de hectáreas. Bueno, el país en este momento tiene 12,9, es decir, la demanda puede ser satisfecha, hay una oferta. Sin embargo, tiene que quedar claro que el ejercicio que se está haciendo para poner sobre la mesa la complejidad del proceso y además las dificultades que esto tiene hacia adelante, ¿no? Van exclusivamente por una evaluación de la disponibilidad de la materia prima, dejar claro que el proceso industrial
requiere tecnologías de optimización, que es un tema todavía no resuelto, ¿no? Y la viabilidad económica de todo esto va a depender de la relación con el costo de los combustibles fósiles. Bueno, y como se verá más adelante, el punto de equilibrio actual demanda más de $125 por barril de petróleo de manera sostenida y estable. Es decir, no es suficiente que el barril de petróleo supere ese valor, ¿no?, de 125, sino tiene que haberlo superado de manera sostenida y estable, como ahora se ha superado los $50-60 porque es el límite para la viabilidad del fracking. Bueno, todo esto que hoy son conceptos, que hoy son teorías, ¿no?, pasarán a la mesa, a planos, cálculos planos y a construcciones cuando los hidrocarburos no existan como existen el día de hoy. Agua y energía.